Dios les guarde y les bendiga. Vamos a estar orando porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajaremos nosotros, y si Jehová no guardara y cuida este lugar, en vano vela la guardia. Padre de la gloria, Dios amado, Dios todopoderoso, te alabamos, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor, seas tú exaltado en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea en esta noche, Señor, trayendo luz, iluminación, Padre, y quitando todo velo, toda venda, Señor, rompiendo toda amarra, toda ligadura, toda mordaza, y quitando, Señor, todo aquello, Señor, que impide el fluir de tu bendición sobre nosotros, Señor. Declaramos que se enciende nuestra lámpara y toda tiniebla se va, toda oscuridad se va, toda confusión, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, la sangre preciosa del Cordero de Dios la extendemos sobre todo este lugar, en las mentes. Declaramos un lavado cerebral a través de la sangre del Cordero de Dios, lavando nuestro tálamo, hipotálamo, nuestro cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, nuestro hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, nuestras neuronas, hormonas y todas las células de todo nuestro cuerpo, Señor, están lavadas y blindadas y selladas herméticamente bajo el pacto de la sangre del Cordero de Dios. Y declaramos que todos los bombardeos satánicos mentales ahora quedan neutralizados. Rompemos ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús todo dispositivo satánico, rompemos toda torre de control satánica de comunicación de las tinieblas, en la cual se intercepta con las mentes y se conecta con las mentes de los seres humanos. Ahora mismo rompemos esos dispositivos, los anulamos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos un virus espiritual ahora sobre ellos en el nombre de Jesús, que los confunde totalmente, los enloquece en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Declaramos tu presencia reinando, Señor, y conoceremos la verdad, y esa verdad nos hará libres, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Denle un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos, al que merece toda la honra, la gloria, alza el poder por los siglos de los siglos. Hoy vamos a ver, titulado este tema, la verdad oculta detrás de la máscara de la Navidad. Amén. La verdad oculta detrás de la máscara de la Navidad. Vamos a basarnos en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 10. Dice así el texto sagrado: mirad que nadie os engañe. O sea, que prestes atención. Amén. Dice, mirad, que te pongas alerta. Amén. Esta es una alerta. Mirad que nadie os engañe con filosofías. ¿Por qué filosofías? Porque en ese tiempo estaban los grandes filósofos epicúreos, estaba Sócrates, estaba Platón, y muchos se dejaban llevar, hermanos, por la filosofía griega. Quiero decirle que en ese tiempo la cuna de la civilización, que le llamaban, era los griegos, y los griegos estaban de moda, la sabiduría griega, y eso se quería meter en la iglesia. Quiero decirle que siempre, y el espíritu griego está latente en este tiempo. Hay muchos, o sea, que se sientan en las primeras filas, viendo, o sea, qué pico de oro es el que va a predicar. Y empiezan a ver, no, ese pico de oro no sirve. Si es un lano, sí me traslado hacia allá. Y se ponen así con ese espíritu griego, viendo, o sea, qué sabiduría cazan. Tengan cuidado, hermano. Amén. Por eso es que dice, mirad que nadie os engañe con filosofías, y también dice con huecas sutilezas. Hueca sutileza es el que agarra un mensaje y parece que fuera oro, no, pero ese mensaje está hueco, totalmente. Tiene, hermano, como un matiz espiritual, pero dentro está sin sentido y sin fondo. Como cuando usted ve una pieza, la ve compacta de oro y usted cree que está firme, y cuando hace así, medio lo toca, se quebró, porque tenía un bañito de oro solamente. Amén. Sí, amén. Y no se deje engañar, hermano, no cambie el oro que Dios le ha dado a usted por espejos rotos de fantasía. Amén. Y por eso es que el apóstol aquí él aclara, dice, mirad que nadie os engañe con filosofías y con huecas sutilezas. Amén. Óiganlo bien, según las tradiciones de los hombres. O sea, la Navidad es una tradición, es una fiesta inventada, es una mentira diabólica, amén, que los paganos metieron en la iglesia
y muchos han agarrado y todavía está vigente en muchos altares, o sea, festejan la Navidad en muchas iglesias. Y dice la palabra de Dios, conforme a las tradiciones de los hombres y a los rudimentos del mundo. Amén. ¿Qué son los rudimentos mundanos? Todas aquellas cosas, costumbres, tradiciones, hábitos y todas esas cosas, modas, estilos, quieren meterlo en la iglesia. Esos son los rudimentos del mundo. Amén. Dice, porque en Cristo habita totalmente la plenitud de la deidad. Cristo es una deidad. Una deidad, Él es un Dios, el verdadero Dios. Existen que creen que existen muchos dioses, pero hay un solo Dios verdadero. Amén. Y dice Jesús que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Amén. Y en Él habita plenamente la plenitud, la totalidad de la deidad. Él es Dios. ¿Qué es un Dios? Es aquel, hermano, que tiene un control sobre una jurisdicción, pero Jesús tiene la jurisdicción universal del mundo. Es el rey de todos los reyes, señor de todos los señores que existen. Amén. Y a Él pertenecen todos los reinos. Amén. Todo el imperio por los siglos, de todos los siglos. Amén. Entonces en Cristo habita corporalmente toda la plenitud, totalidad de la deidad. Amén. Y dice, en Él estamos completos, nada nos falta en Cristo. Amén. Que es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Amén. Vemos, o sea, que para qué vamos a buscar otra cosa. Dice la palabra de Dios y nos los advierte en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice que nadie puede poner otro fundamento más el que está escrito, el cual y el que está puesto. Amén. No lo puedes remover, no lo puedes quitar. Y prohibido ayudar a Dios, prohibido aconsejar a Dios. O sea, que a Dios se le olvidó esto y voy a hacer lo que a Dios se le olvidó. Agregarle, a ponerle. No, hermano. ¿Quién le va a aconsejar a Dios? ¿Quién le va a dar ciencia a Dios? Amén. Entonces dice la palabra de Dios que nadie puede poner otro fundamento más el que está puesto. Ya está puesto, ya no hay que hacer más nada. Ni si aún viene un ángel del cielo, viene otro evangelio, otra doctrina, no le creáis. Amén. Ya los fundamentos están puestos. Amén. Y no le crea que hermano, tengo una nueva revelación, le traigo una nueva revelación. Es falsa. Porque si es nueva, hermano, la están inventando. Ya todo está hecho. Amén. La revelación está aquí como algo. Allí estaban, pero está tapado. Si no la destaparon, ahí está. Pero no que vino eso no es nuevo, eso es viejo, estaba ahí. Amén. Todo está en la Biblia, solo que a veces no lo hemos visto. Se nos quita el velo y enseguida, sí, yo no había visto, esto estaba aquí. Y yo no puedo decir, le traigo una nueva revelación. Si es nueva, es falsa. Amén. Porque ya todo está en la palabra de Dios. Amén. Revelación, ¿qué quiere decir? Quitar, remover el velo para ver lo que estaba oculto ahí. Amén. Dios a veces nos quita el velo, como los discípulos de Emaús. Iban con Jesús hablando y no sabían que estaban hablando con Jesús y empiezan a contarle la historia. Jesús, no, que llegó aquí alguien enviado de Dios, murió, lo crucificaron y contaron todo, iban por el camino. Y entonces ya cuando terminan ya de hablar y llegan a su destino cada quien, entonces Jesús hizo como que si seguía. Y ellos le dijeron, espérese ahí, ven a morar en nuestra casa, vamos a comer aquí. Y Jesús dijo, no, yo sigo. Y le dijo, pero venid, o sea, ellos le insistieron, usted tiene que insistir con la revelación. Y Jesús se metió y estaba comiendo con ellos, con los discípulos de Emaús. Cuando Jesús parte el pan es la palabra, enseguida dice que el velo fue removido, se le quitó y reconocieron, eres Jesús. Amén. Una cosa es tener información, ellos manejaban toda la información y le contaron todo a Jesús, quién era el Mesías, cómo murió y todo, pero no tenían la revelación, tenían la información, pero no habían visto a Jesús que estaba hablando con ellos. Amén. Cuando partió el pan y Jesús, inmediatamente el velo fue removido y reconocieron que era Jesús. Hay gente que tiene información, mas no tiene revelación. Amén. No hay nada nuevo, ya todo está ahí. Amén. Entonces, aquí hay una advertencia, que no nos dejemos engañar. Amén. La Navidad, eso no aparece en la Biblia por ningún lado, la palabra Navidad. La palabra Navidad significa natividad, nacimiento. Amén. Y vemos que la Navidad es una fiesta, es un término que tiene su origen y su raíz en el paganismo. Amén.
Vamos a ver algunos conceptos y significados de los siguientes términos, los cuales vamos a manejar para poder entender lo que es esta enseñanza y que nos llegue revelación. Sí. Vamos a ver la palabra costumbres. ¿Qué significa costumbre? O sea, la Navidad se ha vuelto una costumbre. Amén. La Navidad se ha vuelto una tradición. La Navidad se ha vuelto un hábito. La Navidad se ha vuelto un precepto. Entonces tenemos que saber qué significa esos términos. Costumbres. Costumbre es hábito adquirido que se forma de repetición en repetición. Si quiere, lo tienen ahí en el video, el hermano lo va a enviar al pastor Richard y ustedes se encargan de dárselo a la iglesia. Es necesario que agarren apuntes. Amén. ¿Cómo no? Lo van a montar en el grupo de la iglesia. Costumbre es un hábito adquirido que se forma de repetición en repetición. Se forma una costumbre. ¿Qué es una tradición? Es una costumbre adquirida que viene de generación en generación, se la van pasando de generación en generación y se forma una tradición. Amén. Así es la Navidad, se ha vuelto ya una tradición. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una costumbre adquirida que con el uso frecuente de su práctica, de tanto practicarla, produce dependencia. Lo ata a usted. El que no festeja Navidad se siente mal. La mayoría, en su mayoría ya se ha vuelto ya una atadura. Amén. Es también una iniquidad, una atadura. La persona que no estrena ese día se siente mal y le da pena salir ese día, porque ya se ha vuelto una atadura. Amén. Sí, y es el tiempo en que pelean bastante las mujeres con los maridos. Hermano, le forman un zaperoco, son goteras continuas. Dice, no, me tienes que traer toda la ropa de los muchachos y la mía también. Y el hombre metiendo la cabeza, hermano, y no hay trabajo por ahí, no hay nada. Y ella con el tiqui, 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 una gotera continua hasta que el hombre, hermano, se sale de sus cabales y le hincha el ojo. Eso ha pasado, hermano, como pastor, he atendido casos así. Y voy porque, mire que mi esposo me pegó y cuando voy a ver, no, pastor, perdóneme, pastor, sé que hice mal, pero esta mujer me tenía al rojo y yo no hallaba donde meter la cabeza si no encuentro empleo, y ella que le tengo que comprar toda la ropa a los muchachos, los juguetes y todo. Eso se ha vuelto una atadura, una carga, hermano. El siguiente término es precepto. Es cuando un mandamiento toma fuerza, convirtiéndose en una ley o dictamen. Por eso que dice que las costumbres forman leyes. Una costumbre se va formando y repitiendo y ya hacen una ley de eso. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Marcos 7, del 5 al 9. Dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. A veces se invalida la palabra de Dios por guardar una tradición. Y Dios nos manda a festejar la Navidad y es una desobediencia festejar la Navidad. Amén. Ahorita lo vamos a ver cuando entremos en materia, hermano. Apenas estamos empezando. La Navidad es una fiesta pagana, una tradición pagana inventada por el hombre. Eso no aparece en la Biblia. Es sin fundamento y sin soporte bíblico. Amén. La Navidad pseudo-cristiana, pseudo quiere decir falsa, en la falsa cristiandad. Es una fiesta pagana disfrazada de cristianismo, la cual está fundamentada, cimentada en la falsedad. Está amparada en una falsedad. Quiere decirle que Dios jamás edificaría su iglesia en la mentira. Amén. Vemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo dice la palabra en Números 23, 19. Y lo dice también en el libro de Hebreos 6, 18. Por dos cosas inmutables. Es imposible de que Dios mienta. Dios no puede mentir nunca, hermano. Lo único que Dios no puede hacer es mentir. Amén. Y Dios jamás, ¿usted cree que Dios edificaría algo en una mentira que hayan inventado que el 25 de diciembre nació Jesús? ¿Usted cree que Jesús nació el 25 de diciembre? Eso es algo pagano, hermano. Entonces, vemos que por esta razón es una fiesta totalmente pagana. Vamos a ver cuándo apareció la Navidad. La Navidad no aparece en la Biblia, sino vino a aparecer en el año 300 después de Cristo. Hubo un emperador llamado Constantino, el cual era devoto al dios Sol, a los ministros del mitraísmo,
En ese tiempo en Roma se festejaba una famosa fiesta llamada las Saturnales romanas. Saturno era un nombre dado al dios Sol y ellos adoraban al Sol. Eso lo podemos ver ahí en Ezequiel. Vemos, o sea, en la cámara oculta, donde hacían cultos mezclados. Dentro de la iglesia tenían hasta el muslo, endechaban. Y decían que unos estaban de espaldas hacia el oriente, adorando al sol, mirando al sol. Entonces habían gente dentro de la iglesia que tenían doble vida. Vemos que este hombre era devoto al dios Sol. Y dice que una vez iba en la guerra, una guerra, era en el puente Milviano. Vemos que él va hacia la guerra y de repente tiene una visión. Ve que en medio del sol aparece una cruz y unas letras que decían: con este signo vencerás. El hombre enseguida se hizo un estandarte grande con una cruz. Cuando él iba a la guerra, empezó a ganar y él dijo: oye, es cierto. Y se convierte al cristianismo, porque usted sabe que Cristo murió en una cruz, ¿era? Y entonces viene él y funda la religión católica. El símbolo de la religión católica es una cruz. Y así hay pastores que tienen cruces, o sea, en los altares. Quiere decirle que la cruz es un símbolo de maldición, donde colgaban a los malhechores y a los peores criminales. Era un sistema de castigo que se usaba en ese tiempo. La cruz la inventaron los fenicios, pero fue pasando de pueblo en pueblo. Y vemos que los que quedaron fuera de concurso, inventándole y anexándole más maldad, fueron los romanos. Le incrementaban más castigo, más tortura, más tormento. Y cuando llega a Roma, Roma la perfeccionó. Y vemos que era tan vergonzoso morir en una cruz que a ningún ciudadano romano se le permitía morir, o sea, en una cruz. La cruz estaba establecida para los demás pueblos, menos para Roma. Y entonces vemos, o sea, que es una abominación tener una cruz. Hay que amar a Jesús, el que murió en la cruz, pero no hay que amar a la cruz. Como una alabanza que sacaron hace tiempo, un himno que decía: yo amo a la cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz donde murió mi Jesús. No, hermano. Si a Jesús lo hubieran matado en una silla eléctrica, que hubiera sido un sistema de castigo, cantaran la alabanza: yo amo esa silla eléctrica que electrocutó a mi Jesús. Si lo hubieran matado en la horca, yo amo esa horca que ahorcó a mi Jesús. Si lo hubieran en el paredón, lo hubieran fusilado, yo amo esos fusiles que mataron a Jesús. Y si lo hubieran matado, hermano, con un puñal, yo amo ese puñal que mató a Jesús. Si lo hubieran condenado a la hoguera, yo amo esa hoguera donde se quemó mi Jesús. Hermano, ese es un sistema, hermano, de maldición, lo que era, un sistema de castigo, amén. Y la gente no entiende, no comprende. Y este hombre ve el símbolo que se aparece inmediatamente, se bautiza con los cristianos y se une a ellos y empezó a reformar. Él fue el fundador de la iglesia católica. El término católico significa universal. Y vemos que empezó a reformar, a crear leyes, decretos. Pero como él era adorador del dios Sol, festejaba la fiesta eran varias fiestas paganas que se celebraban en Roma. Ahorita lo vamos a ver. Estaban las festividades de Julia, el solsticio romano, el festival carnavalesco, los saturnales romanos. Entonces, todo eso era un sincretismo. Todas esas fiestas llegaron a Roma y se unieron todo el paganismo. Había también ocultismo en esas fiestas, pornografía, había un libertinaje sexual, había de todo. Eran unas fiestas sin ley y sin restricción alguna. Bien paganas, se celebraban en diciembre y especialmente el 25 de diciembre era el nacimiento de todos esos dioses solares que nacieron en invierno, invernales, como Júpiter, Saturno, Mercurio, el dios Baco, que es el dios de la parranda. Aquí le dicen San Benito, pero el dios de la parranda, según los griegos, era Baco. Había Osiris también, Talmuz, Nimrod. Todos eran dioses, o sea, solares que nacieron en esa época invernal. Y vemos que Constantino, ¿qué hace? En el año 325, en el concilio de Nicea, viene y anexa varios preceptos, varios decretos y leyes, y formuló que la Navidad se debía de festejar, y que el 25 de diciembre era el lugar, o sea,
donde había nacido Jesús, y por lo tanto se quitaban los Saturnales romanos, el festival de Yule, el festival carnavalesco, las fiestas del dios Sol, quedaban abolidas y quedaba el 25 de diciembre. O sea, quedaba solamente la Navidad, el nacimiento del Señor Jesús. Quedaban abolidas las demás fiestas. Paro aquí un momento para que presten mucha atención. Amén. En las redes sociales hay pastores reconocidos, hermano, que avalan la Navidad. Y saben esto que yo estoy predicando, se conocen la historia hasta mejor que yo. Ellos saben que esto viene del paganismo, pero ellos cuentan esta historia también y se la saben. O sea que Constantino fue el fundador de la Iglesia Católica y también quien promulgó una ley para que se festejara la Navidad, quitando las fiestas paganas y reemplazándolas por el nacimiento del Señor Jesús. ¿Y sabe qué dicen algunos? Gloria a Dios, dicen, menos mal que le dejaron un día de nacimiento al Señor Jesús, porque no hay ningún día que se lo festejen, y gracias a Dios que a alguien se le ocurrió, o sea, poner esa fecha del Señor Jesucristo. Mire, hermano, tremendo, porque todo esto es una mentira, y Dios jamás va a amparar y avalar algo que es cimentado en la mentira. Amén. Lo de Dios es verdad, hermano, y no podemos. Sí, todo eso fue reemplazo, todo eso fue un reemplazo que hicieron. Entonces, vemos que todo esto tiene su trasfondo, su origen pagano, hermano. Y no solamente que la sacaron, si hubieran seguido con las cuestiones bíblicas, pero trajeron todos los intercambios de regalos. Hay alguien que se le ocurrió, dijo, no, que a los Reyes Magos, ellos también, en el solsticio de invierno, que era una fiesta alemana en Inglaterra, ellos hacían intercambio de regalos, también festejaban lo del árbol, todas esas cosas, adoraban la naturaleza. Y entonces, pero algunos cristianos, falsos cristianos, dijeron, pero lo podemos sacar aquí de la Biblia. Cuando nace Jesús, los Reyes Magos, o sea, le llevaron presentes, le llevaron regalos. Vamos a hacer intercambio de regalos. Pero ahí vemos, hermano, que estos hombres sabios del Oriente le llevaron y no, hermano, la Biblia me dice que eran 3, y ahí mencionan 3 y le ponen nombre, Baltar, Melchor, ¿y cuál es el otro? Sí, y Baltasar, bueno. Entonces, porque dieron incienso, mirra y oro. Entonces, como dieron 3 presentes, eran 3, le ponen 3 enseguida, se le ocurre. Vemos que ellos le dieron regalo a Jesús, mas Jesús no le dio regalo a ellos. Y no se fue al niño Jesús de nacimiento, no, ya Jesús estaba grande, hermano, ya era un niño. Cuando ellos llegan, ya Jesús estaba llegando casi a los 2 años, porque le dicto, cuando llegan estos grandes hombres sabios del Oriente, que no eran magos ni nada, amén, eran hombres sabios, mirando las estrellas y eso, viendo la señal, dijeron, aquí nació el Salvador. Y entonces el rey Herodes se entera, y enseguida él sabía que creía que Jesús le iba a quitar el puesto al imperio romano, que iba a ser un rey que se iba a levantar. Y viene y los indaga, empieza a pedirle información a estos sabios, y le dicen, ¿dónde está? No, la estrella está por allá, salió por el oriente. Bueno, vayan allá y me avisan a dónde nació el rey para yo adorarlo, lo iba a ir a matar, hermano, a lo que supiera dónde era la dirección donde había nacido Jesús. Y ¿sabe qué? Lo digo que Jesús no era un bebé ni acababa de nacer. Dice, averigüen dónde nació el niño. Amén. No dice dónde nació el bebé, sino el niño. Y mandan a matar a los niños menores de 2 años. Si hubiera sido un recién nacido, hubieran dicho, maten a los niños de 3 meses o de 1 mes hacia abajo. Amén. Pero mandan a matar es de 2 años hacia abajo. Amén. Todas estas son las mentiras de la Navidad. Es una fiesta pagana, una fiesta que tiene su cimiento y su base en la mentira y en el engaño. Amén. Mire, hermano, Constantino fue el fundador de la Iglesia Católica. Él se convierte, él se bautiza. ¿Y usted cree que él cambió? No cambió. Él tenía un hijo que era guerrero, el mayor, y lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque el hijo se acostó con su madrastra, o sea, con la mujer de Constantino. Y él manda a matar a su propio hijo. Pero la madre de él le dice, hijo, lo que pasó fue que esa mujer lo sedujo. Y ella fue la que se le metió eso por los ojos. Y él enseguida manda a matar a la mujer. Mató a la mujer, a la esposa y mató al hijo.
Después mandó a matar un cuñado. Era sanguinario, hermano. Fundador, o sea, entonces, ¿cómo vamos a agarrar todo esto que ha inventado esa falsa cristiandad? Porque lo podemos ver todas las tradiciones que tiene esa iglesia. En la Biblia se conoce como la gran ramera, amén, que se sienta sobre las muchas aguas. Y es importante que sepamos acerca de esto, hermano. ¿Para qué? Para que sepamos el trasfondo y no nos dejemos engañar. Cuando alguien inventa algo, usted tiene que saber quién fue el que lo inventó y quién es esa persona. Entonces, vayámonos, hermanos, al libro de Apocalipsis, capítulo 17, la condenación de la gran ramera. La que está sentada sobre las muchas aguas significa pueblos, lenguas, tribus y naciones. Esa iglesia rige todo el mundo, y es lo que diga la iglesia católica y lo que diga el Papa. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Fornicación es las falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y vino, usted sabe que el vino es revelación, ¿verdad? Lo tienen como la palabra revelada. Pero allá dice vino de fornicación, es diferente. Amén. Me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esa mujer significa, en la Biblia simboliza, la mujer simboliza la iglesia. Amén. ¿Sí lo tienen claro? Pero esa mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata. Bestia significa poder. Amén. No es un animal, sino un poder. Escarlata quiere decir de la realeza, de la púrpura. Amén. Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba sentada, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Usted sabe cómo se visten los cardenales, la realeza y todo eso. Y adornada de oro y de piedras preciosas. Las mejores iglesias son las de ellos, hermanos, adornadas y todo. Y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Mire bien cómo era ese cáliz, lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Cáliz es una doctrina, falsas doctrinas, en el cual a cada personaje lo llaman santo y le ponen un día. Los 365 días le ponen un santo. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Rameras, porque todas estas iglesias han salido de la iglesia, esa universal, hasta la evangélica, la pentecostés, todo. Pero las hijas se están volviendo a la madre, las hijas están fornicando, las hijas están festejando Navidad, están haciendo, critican y le ponen el dedo, y ellas también están haciendo lo mismo. Por eso le dicen la madre de la ramera, porque todos salimos de ahí. ¿En qué sentido? Usted sabe, en el tiempo de Martín Lutero, el monje, Martín Lutero denuncia a la iglesia católica, y él se sale de ahí porque ve que están festejando misas, indulgencias y puras tradiciones, y que el hombre es salvo por obra. Y ese hombre, hermano, iluminado por Dios, Dios lo llama como una luz, y él viene y hace una reforma. La reforma de Lutero agarra 92 tesios, 97, y las clavó ahí en toda la puerta de la catedral papal. Y eso causó revuelo. Y ahí nace, a través de Lutero, las iglesias luterianas, las iglesias protestantes, nacen todas las iglesias, las demás que tienen nombre, porque anteriormente era una sola iglesia, era la iglesia cristiana. Dice que en Antioquía se le llamó cristianos, aquellos, amén. Ahí fue donde nació la palabra, éramos cristianos. Pero ya después de Lutero empezó a nacer de acá la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, la iglesia adventista, la iglesia mormona, la iglesia testigo de Jehová. Cantidades de iglesias salieron. Estas son las hijas de la ramera, amén. Porque la iglesia verdadera somos nosotros, amén. Y todo aquel que practica abominación se vuelve a la mamá de donde salió. La madre de las rameras, que tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones. Parece una buena doctrina, pero es una falsa doctrina, amén. Donde la gente puede beber, la gente puede fumar, la gente puede hacer de todo, vivir el camino ancho, sin ley, sin restricción. Entonces, vemos, o sea, todo la confusión. Vemos, o sea, que dice aquí
En el 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Estaba ebria, ¿por qué? Borracha de tanto cristiano que mató, verdadero, en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo, hermano, de la persecución, que perseguían a los verdaderos cristianos. Le decían que tenían que renegar de su fe y los llamaban herejes y los mataban, condenándolos a la hoguera. Esta iglesia mató a cantidades de gente, hermano. Por eso que dice que está ebria, está borracha de tanta sangre. ¿De quién? De los santos que mató. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Esos hombres fueron mártires. Los condenaban a la hoguera, los quemaban. Reniegue de su fe y ellos decían, no voy a renegar. Y morían hasta cantando y todo. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro enseguida. ¿Quién era este? El apóstol Juan. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. O sea, ¿por qué se asombró el apóstol Juan? Porque dijo, ¿cómo es esto? Que se hace llamar la verdadera iglesia de Jesús y es asesina, mata, tiene un cáliz de abominaciones, hace esto y hace de todo. Y hace las peores abominaciones y así se llama iglesia. Por eso fue que se quedó asombrado el apóstol aquí. Y dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es. ¿Por qué? Porque es la gran Babilonia. Era la gran Babilonia, pero no es la gran Babilonia porque ahora apareció con otra fachada. Amén. Todo el sistema pagano de la gran Babilonia me tendría que remontar al Mesías babilónico de Talmud. Me tenía que remontar a Nimrod, a Semiramis, a toda esa cultura babilónica pagana, al sacerdocio satánico que nació ahí. Entonces todas esas prácticas, ese sistema aparentemente murió. Babilonia fue destruida, el lugar donde estaba Babilonia, pero quedó toda esa influencia, quedó vivo ese espíritu, que es el espíritu ahora. No crea que todavía está gestándose ahora en el tiempo de la Navidad. Se siente ese espíritu, la gente se siente influenciada, las iglesias quedan vacías, hermano. ¿Por qué? Porque hay ese afán, se envuelven en ese paganismo, amén. Entonces dice la palabra que no podemos servir a dos señores. Sí, y dice, abran las puertas para que entre el espíritu de la Navidad. Entonces es un espíritu babilónico de confusión, de engaño, de mentira y de falsedad. Amén. Bueno, no sigo aquí porque en verdad ya esto ya es un tema ya que es profundo y ya me iría para otro lado, amén. Y hay tantas cosas que tengo que decirle. Vamos a ver 4 pruebas que demuestran que Jesús no nació en diciembre. Existen medios bíblicos, históricos, para averiguar aproximadamente la fecha del nacimiento del Señor Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Por deducción. Vamos a deducirlo, amén. Vamos con la primera prueba. Vemos que Jesús fue en otoño, no nació en invierno. Diciembre es una temporada de lluvia allá en Palestina. Y vemos, o sea, que para poder hallar cuándo nació Jesús, tenemos que hacer una comparación entre el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Si está comprobado cuándo nació Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es 6 meses mayor que el Señor Jesús, era 6 meses mayor. Entonces, si nosotros logramos descubrir cuándo nació, la fecha en que nació Juan el Bautista, tendríamos nada más que sumarle 6 meses, agregarle 6 meses y nos damos cuenta cuándo nació Jesús. ¿Sí copiaron, hermano? Amén. Amén. Entonces, bueno, vamos con eso en la Escritura, que nos da datos sobre eso. Zacarías era sacerdote, era el padre de Juan el Bautista y era sacerdote en el templo de Jerusalén. Para ese tiempo habían 24 divisiones, clases, órdenes o turnos que los sacerdotes servían. Cada uno pertenecía a una clase. Eran 24 clases o 24 órdenes o turnos. Cada una, hermano, duraba una semana ministrando. Cuando le tocaba un turno, una duraba una semana. Vemos que en vuelta de 6 meses, ya ellas habían terminado su turno, habían acabado las 24, los 24 sacerdotes, cada clase ya había ministrado.
tocándole una semana. Quedaba medio año más y volvían a repetirse nuevamente esas órdenes. O sea que un sacerdote o una clase ministraba 2 veces por año. ¿Sí van entendiendo? Cada una de estas divisiones duraba una semana ministrando. La primera comenzaba en el mes de Nisan o al principio de la primavera. Nisan es el mes de abril, pero el calendario judío es diferente al calendario latino de nosotros. Acá, por ejemplo, el primer mes empieza en enero, pero allá el primer mes de ellos empieza en abril. Amén. Es el primer mes del año de ellos. Entonces ya empezaba en abril, en el mes de Nisan, al principio de la primavera. Después de 6 meses, esta orden o curso era repetido para que cada sacerdote pudiera servir 2 veces al año. Eso se encuentra en Primera de Crónicas 27, del 1 al 2. Zacarías era de la orden de Abías, pertenecía a una orden, a un turno, a una clase que se llamaba Abías. Y él le tocaba ministrar en la octava suerte, caía en la octava. Y la fecha de ejercer de él era del 1 de junio al 7 de junio. Le tocó ministrar al papá de Juan el Bautista. Sí, vemos que se le presenta una visión allá y le dieron el nombre, que iba a tener un hijo que se iba a llamar Juan. Vemos que él estaba avanzado en edad, igual que su esposa, andaban irreprensibles delante de Dios, pero Dios los iba a bendecir con un hijo, amén, que iban a llamar Juan el Bautista, amén. Vemos que Zacarías ministra en la octava orden en la clase de Abías el 1 de junio al 7 de junio, pero sucedió que la semana siguiente caía Pentecostal, la fiesta de Pentecostés. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer? Lo obligaron a que se quedara otra semana. Vemos que Zacarías llega a su casa. ¿Qué día llegó a su casa? Como el 15 de junio. El 15 de junio inmediatamente tiene relaciones con su esposa. Y vemos, o sea, que ella engendra a este hijo llamado Juan el Bautista. Mire, del 15 de junio saque la cuenta rápido. Cuente 9 meses. 15 de junio, súmele 9 meses. Marzo. Cae en marzo, ¿verdad? Sí. Del 8 de junio, del 15 de junio, contamos y nos da la fecha. 15 de marzo. Ahora súmele 6 meses. Más, súmele 6 meses más. Que fue la fecha en que nació Jesús, porque él era 6 meses mayor que Jesús. 15 de septiembre. No digo que 15 de septiembre porque una mujer a veces se atrasa o se adelanta. No, aquí no se puede dar fecha, sino aproximadamente. Nació en esa fecha. Entonces, vemos, hermanos, que existen otros datos también que nos confirman que Jesús no nació en diciembre. Otras pruebas indubitables. Como por ejemplo, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Dice que los pastores velaban sobre las montañas, velaban sus rebaños, amén. El día en que nació Jesús, que se le aparecen los ángeles y le dice, pasen la tierra y a los hombres de buena voluntad, ha nacido el Salvador. Le van a llevar la noticia a quienes, a los pastores que andaban pastoreando sus ovejas y velaban sobre sus rebaños en las vigilias de la noche, en la noche. Imagínense, hermano, en invierno, allá en Palestina hay una prohibición, está prohibido tener el ganado en invierno. Lo vienen recogiendo desde el 15 de octubre, bajan desde las montañas sus ganados y lo meten en los rediles, amén. O sea que esto es contradictorio aquí, amén. Es contradictorio de que metan el nacimiento del Señor Jesucristo en invierno cuando vemos que nació fue en otoño. En otoño es un mes en el cual hay mucho viento, se le caen las hojas a los árboles y es otra temporada, amén. Entonces esa es una prueba de que Jesús no nació en invierno. Hay otra prueba que se encuentra en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Hablan, o sea, de que en aquel tiempo el emperador César Augusto hizo un censo. Cada quien tenía que empadronarse, tenía que ir a su pueblo natal donde nació, porque lo iban a censar. Vemos que Jesús nació en Belén de Judá.
Y él tenía que trasladarse de Galilea, por eso le decían el Galileo, porque Jesús de Galilea, porque se crió ahí en Galilea, en esa región. Y vemos, o sea, que Jesús le toca, o sea, María estaba encinta, dice la Biblia, embarazada, y se tiene que trasladar a Belén de Judea. Es imposible de que hagan un censo en invierno, que la gente, hermano, con ese riesgo de la lluvia, que eran torrenciales. Un ejemplo lo vemos cuando no había una sequía tremenda. Y vemos, o sea, que Elías, el profeta Elías, le dice acá, unce tu carro porque una gran lluvia viene. Él tenía que, hermano, inmediatamente se puso las pilas. Amén. ¿Por qué? Porque las lluvias eran torrenciales y eran peligrosas. Entonces, ¿cómo van a poner un censo, hermano? Eso no cabe en la cabeza. Un censo a censar a la gente en pleno invierno. No pudo ser. Amén. Otra prueba también se saca por medio regresivo, medio inductivo, amén, y analítico del nacimiento de Jesús. Vemos que dice la palabra de Dios en Lucas 3:23. Era Jesús de edad de 30 años cuando empezó su ministerio, comenzó su ministerio, tenía 30 años. Sí, entonces sabemos que Jesús muere en Pascua, amén. Y empieza a sacar esa cuenta regresiva. 3 años y medio duró el ministerio de Jesús. Y usted se viene desde la Pascua, que sí se sabe cuál es el mes de la Pascua y todo. Y va bajando hasta que Jesús tiene 30 años. Y de Jesús de 30 años para acá, hasta que vemos que lo dan a luz, ahí da la cuenta. Y también coincide con septiembre. Entonces son medios deductivos para deducir cuándo nació aproximadamente Jesús. Y desmentir las mentiras de la Navidad. Y todas esas cosas que nos han vendido una mentira, hermano. De que Jesús nació en esa fecha, cuando la Biblia no lo contempla. Entonces la Navidad está fundamentada sobre un cimiento, sobre una máscara, un engaño. Amén. Y una falsedad. Y nosotros como cristianos, hermanos, no podemos estar en esas cosas. Vamos a ver qué fiestas paganas se celebraban el 25 de diciembre. Las fiestas paganas que la falsa cristiandad reemplazó o sustituyó, poniendo en su lugar el nacimiento del Señor Jesucristo, fueron, número 1, las Saturnales romanas. Era un festival o una fiesta de invierno en honor a Saturno, el cual era otro nombre dado al dios Sol. Era una fiesta vil y degradante que tanto desprestigió a Roma por su libertinaje sin ningún tipo de restricción. En ese tiempo a Roma le decían la capital del pecado. La segunda fiesta, la celebración carnavalesca. Fiesta que rinde culto al dios Momo, dios pagano, Satanás, con disfraces, borracheras, libertinaje, inmoralidad sexual, pornografía. La tercera fiesta eran las celebraciones de Julio. Se celebraba en Inglaterra y Alemania con motivo del solsticio de invierno. La cuarta fiesta era el nacimiento del sol. Era popular en los ministros del mitraísmo. Era conocida como la Navidad, no solamente, sino que había nacido el dios Sol, sino que también habían nacido un poco de personajes, hermano. Personajes que nacieron en esa época invernal. Las mezclas. A Dios no le gustan las mezclas. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:24, y ese ha sido el mensaje eterno de Dios. Amén. Que lo de Él es puro, lo de Él es nada más. Imagínense, hermano, lo que hicieron en la Navidad, o sea, para inventar esa fiesta, fue que reemplazaron esas fiestas paganas por el nacimiento del Señor Jesús. Eso equivale o es igual a agarrar a la canción, una canción bien vulgar y pagana, y quitarle la letra y componerle una alabanza a Jesús. Igualito, hermano. ¿Y usted cree que Dios aceptaría esa alabanza? Que agarren una alabanza mundana del mundo, hermano, la más degradante que hay y la más vulgar, y vengan y le pongan una letra para adorar a Jesús. No, hermano, lo de Dios es exclusivo. Dice, yo soy el Dios grande y temible. ¿Por qué no has dado honra a mi nombre? Dice, mi nombre se hace conocer desde donde se pone el sol hasta donde se oculta el sol. A Dios se le da lo mejor, lo excelente. Amén. Y Dios no le gustan las mezclas, que son las mezclas, combinaciones. Agarrar lo profano con lo santo. Agarrar lo inmundo con lo puro, hermano. Y así vemos los altares hoy en día, hermano.
Alguien dijo, creo que fue Charles Spurgeon, profetizó que con el tiempo en los altares se convertirían en circo y habría muchos payasos, hermano. Y eso es lo que estamos viendo. Te ve en YouTube y en todo eso. Claro, ve a esos predicadores que lo agarran y que la unción y empiezan a dar como un remolino y empiezan a hacer reír a la gente, o sea, con morisqueta, con todo, y empiezan a sacar la lengua y es así, la gente cae en un show de risa y de todo, hermano. Y siguen enfermos todavía. Amén. Cuando llega la unción de Dios libera, hermano. Amén. Entonces, vemos iglesias todas oscuras, iglesias discotecas también, con luces que prenden y apagan, con humos por todos lados, hermano, que no hay diferencia del mundo con ellas. Traen cuanto palo viejo hay en el mundo, piedra, toda inmundicia la traen cosas muertas al altar, traen muerte a la iglesia. Quiero decirle, hermano, que todo lo que está fuera del arca estaba muerto, amén, y la iglesia es el arca. Todo lo que está dentro del arca tenía vida, y lo que estaba fuera del arca estaba muerto, amén. Así como usted va a agarrar algo mundano, pagano, y lo va a traer. Que yo veo, hay gente, hermano, usted lo ve, adoradores que hacen los pases de Shakira, en estas danzas de ahora, que usted los ve y que coreografía de todo, hacen maroma, hacen de todo, un poco de cosas ahí, marionetas y de todo, hermano. Entonces, cuidado, hermano, ustedes se mezclan también con esas cosas, amén. Amén, ustedes son mis hijos y se los advierto. Porque uno lo que ve es puros espectáculos y puras cosas, esos rods, puros shows, puras cuestiones ahí, hermano, que dan ganas de vomitar, hermano, dan náuseas y tremendas, que si el apóstol Pablo, hermano, resucita, se muere otra vez en este tiempo, asombrado de todas las abominaciones que ve, hermano. Eso es tremendo como el paganismo se ha infiltrado, esos son cultos mezclados, que dicen que le hacen culto a Dios, pero con mezclas mundanas, totalmente. Primera de Juan 2:15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios verdaderamente no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo no procede de Dios. La vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Amén. La concupiscencia de los ojos, los deseos de los ojos. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Amén. Dice la palabra de Dios en Santiago 4 al 5. Oh almas adúlteras, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Amén. Nos cela con celo santo. Amén. Entonces, vemos que aquel que se congracia con el mundo se constituye enemigo de Dios. Y decía el apóstol Pablo en Gálatas 6:14, lejos está de mí el gloriarme, sino solo en la cruz, en el que el mundo es crucificado para mí. Cruz es muerte, yo he crucificado el mundo, amén. Y el mundo, el mundo es crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. En otras palabras, el mundo y yo, nada que ver, decía el apóstol Pablo. Nada que ver. El mundo y yo, nada que ver. El mundo está muerto para mí, le he puesto una cruz, amén. Nada tiene en mí, no se parece a mí en nada. Amén. Dios no bendice las mezclas, al contrario, Dios las abomina y las rechaza. No comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 dice, este es el eterno mensaje de Dios. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. A otro no daré mi gloria. A otro no daré mi gloria, ni me alabanza a esculturas. Amén. Segunda de Corintios 6:14 al 18 dice, no unáis a yugos desiguales. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué los ídolos con Cristo? Ninguna. Amén. Salid de ahí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Más bien nos mandan a salir del sistema de Babilonia, que es confusión, religiones falsas. Nos manda a salir de Egipto, los deseos carnales, todas las cuestiones carnales del mundo, los pecados, amén. Nos manda a salir de Ur de los caldeos, la idolatría. Nos manda a salir de Sodoma y Gomorra, la inmoralidad sexual y la perversión sexual. Salir de ahí, amén.